Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis González y me acompaña en esta ocasión el ingeniero Alexandro. Hablaremos el día de hoy de un tema que a los ingenieros no nos gusta mucho, pero tarde o temprano terminamos cayendo en él, que viene siendo el tema de la deuda técnica. Todos sabemos que cuando nos estamos desarrollando algún software, en muchas ocasiones con la finalidad de salir de un apuro de forma rápida, ya sea porque el software está improductivo, porque simplemente tienes flojera de meterte a hacer un análisis más profundo, pues terminas incurriendo en algunas malas prácticas o poniendo ahí alguna línea de código que no es lo más óptimo. Y pues tenemos que tener en cuenta que hacer ese tipo de cosas, pues tarde o temprano nos va a cobrar una factura porque se va acumulando, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esto de la deuda técnica en tu experiencia, Alex? Sí es como cualquier otra deuda que se termina pagando. La pagas al principio o la pagas, digamos, en un mes o en un año. Y si la terminas pagando en un año, hablando en tema de programación o cualquier tema de TI, la pagas como al 100% de cara o al 1000% de cara y en tiempo, dinero y esfuerzo. Algo que te puede haber tomado 2-3 días que por decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de esta forma que me toma 1 hora y no tengo que dedicarle dos días más o 2 días y medio. Te termina cobrando que, digamos, en un año tienes que tumbar tus modelos, tumbar a lo mejor hasta la base de datos porque no funciona como lo hiciste y reestructurar la arquitectura de cero. Ese es el caso más extremo y me ha pasado, por eso lo pongo de ejemplo. O sea, tocó crearla así. De nada, ya tenías un aplicativo, ya está funcionando y resulta que viste, sabes que ya es insostenible, ya le metí tantos parches que pues mejor de cero, ¿no? Sí, por ejemplo, me pasó hace poquito que, digamos, tengo como 2 meses haciendo una aplicación y al principio, por no agregarle, digamos, 2 columnas a una entidad, porque se me hacía laborioso pensar cuál era la mejor estructura a hacerlo. 2 meses después me pasa que ya tengo 500,000 registros de pruebas para probar la estabilidad de la aplicación. Supongo que traes todo automatizado, ¿no? Con unitarias, sí, ¿no? Sí, unitario de integraciones. No, digo, me has metido 500,000, toma, ¿no? No, sí, con todo con scripts. Pero no deja de tomarte el tiempo, las personas que te ayudaron a probarla, y que te das cuenta de que no sirve porque no tiene esos 2 campos que no agregaste al principio. Tuve que tumbar la base de datos, tuve que reestructurarlo, recargarlo y decir a todas las personas, ¿sabes qué? Vuélveme a probar, por favor, estas partes de las aplicaciones. Y pues es tiempo de las personas que, digamos, si son 3 o 4 y 1 semana de pruebas, pues es tiempo que perdiste y pudiste haber aprovechado en algún otro feature o alguna otra cosa, arreglar. Sí, mira, a mí ahorita me viene un caso muy rápido que es relativamente reciente. Afortunadamente lo frenamos a tiempo, ¿no? En un aplicativo en el que estamos trabajando, bueno, trabajo junto con un equipo de ingenieros, resulta que nos pidieron hacer un tema con una zona horaria. Total que tuvimos ahí unos inconvenientes con el horario del servidor y tuvimos que, bueno, estamos analizando cómo vamos a solucionar eso. Pero resulta que ya metiéndonos al código, me doy cuenta que en cada uno de los modelos se está implementando de forma directa esta zona horaria, ¿no? Todos sabemos que si seguimos los principios de Solid, te dice que hay que tener una responsabilidad única, ¿no? Y tratar de encapsular lo más posible, ¿no? Entonces, en lugar de haber creado una clase que gestionara lo de la zona horaria, lo estábamos metiendo de manera directa. Y aquí el tema no era, digamos, desconocimiento, sino que como por error, al momento de asignar los requerimientos, pues cada ingeniero dice, este es mío y este es mío, ¿no? Y cada uno lo implementa a como Dios le da a entender, sin saber, por falta de comunicación, que también es algo que te dice mucho la metodología ágil, ¿no? De que que haya comunicación, buena relación entre las personas, pero pues no la había, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos que corregir esto, resulta que como se había implementado en 30 modelos, tenemos que meterle tiempo a cambiar todos los 30 modelos por una sola feature, que no se hizo bien. Afortunadamente la aplicación todavía no está en productivo, está en desarrollo,
Pero pues sí es un tema que afortunadamente se frenó y se va a crear su clase, se va a crear los métodos correspondientes que se van a implementar en cada uno de los modelos, ¿no? Pero ahí es donde tú te preguntas, o sea, si no lo hubiéramos detectado en tiempo, ¿hasta dónde hubiera llegado, no? Imagínate, llega a producción y ¡pum! ¿Y por qué crees que es la razón que llegaron a eso? Evitar, por ejemplo, el tema de la zona horaria al principio en la parte del en la etapa del diseño. ¿Por qué crees que no se llega? ¿Porque no era necesario el time zone o...? Pues que muchas veces uno hace la planeación, ¿no? Y sobre todo cuando un cliente, o en este caso en una startup, hay un product owner que te dice, no, pues esto es lo que... Nuestra hipótesis es que el cliente quiere esto. Entonces, sobre eso tú trabajas. Pero resulta que ya cuando lo sacas a la práctica, por el mismo ciclo iterativo del software, va a haber alguien que te va a decir, oye, fíjate que pues a mí no me funciona el horario porque pues yo estoy en el norte de México. Y resulta que ustedes están en el centro. Y pues como tú estás con tu sesgo... de esos casos que pasa que te llega el caso hasta que ya estás casi en producción, ¿verdad? Exactamente. Y el problema es cuando ya tratas de solucionarlo y ves que no hay una buena estructura, pues pelas, ¿no? O sea, tienes que volver a retrabajar todo. Y afortunadamente aquí pues fue algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando, como tú comentas, o sea, ya diseñaste todo mal? ¿Por qué? Porque no hiciste un buen encapsulamiento, todos los métodos se implementan de todo, tienes métodos en vez de tener diferentes funciones, tienes un método con 15 if, que cuando lo ves parece una montaña apuntando hacia la derecha, y lo ves nomás así los métodos, y es inmantenible. O sea, imagínate, ¿quién te va a poder dar mantenimiento a un código que tienes 50 if? Que es donde llega el tema de la arquitectura limpia, ¿no? De clean architecture. Porque así es. Al principio, bueno, como decías, todos somos como muy renuentes de... No, yo quiero los parches rapidito y trabajar en caliente. Aun cuando estás trabajando en equipo, es muy atractivo trabajar rápido. Meterle parches a todo, que te toman 30 minutos. Pero eso con el tiempo te va quitando motivación. Porque recuerdas los parches que hiciste, recuerdas toda la estructura y a lo mejor le tienes que preguntar a otra persona qué parche hizo para resolver eso. Y como que es un tipo de procrastinación que se va haciendo como inconsciente y dices, no quiero volver a ese proyecto. Y lo terminas abandonando, al menos de que sea tu trabajo. 100%, sí, si es tu trabajo, pues dices, lo voy a abandonar, no, pues cabrón, ¿no? No, y sobre todo también en una startup, pues imagínate, se van las personas, ¿no? Entonces, sabemos que en la industria de tecnología, pues la rotación es considerable. Sí. Y no tener bien documentado y bien diseñado un código que sea mantenible, pues cuando se va la persona, todos dicen, no, pues nada. ¿De quién es eso? Nadie, ¿no? La típica que te dicen, si se va esa persona, echa la culpa. Pero te sirve 1 o 2 veces, ¿no? Ya para la tercera, pues es culpa tuya. Sí, ya. Entonces, ya está en el proceso. Pues yo creo que lo mejor es siempre hacerlo bien desde el principio. Ahora, ahorita estamos en una época donde el agilismo es lo que reina, ¿no? Todos son ágiles, ¿no? Todo es metodología ágil, desarrollo ágil. Está de moda Scrum, que es una herramienta dentro del agilismo para gestionar. Pero yo siempre me he cuestionado si mucho de esta deuda técnica que aumenta en las startups, sobre todo, o en proyectos que no son a nivel como grandes corporativos, tiene mucho que ver con esta metodología, pues. O sea, que te dicen, prefiero software funcionando sobre tener una buena documentación. Que ojo, no estoy diciendo que el agilismo diga no documentes, pero se enfoca más en que funcione el software, y esto ha llevado a que muchos inges dice, si jala, no le muevas. Pero no, a ver, es que yo puedo sumar 2 números de muchas formas en programación, pero muchas de esas posiblemente nomás 1 o 2 sean las óptimas. Pero tú sabes que puedes crearte puedes hacer 15 métodos para implementar una suma de 2 números. O sea, y lo vas a sumar. No sé si sea culpa. Bueno, no le estás echando la culpa completamente al tema ágil. Yo creo que... No lo sé, pero yo creo que más bien es como la naturaleza de cómo trabajamos los ingenieros de software. Yo creo que más bien es el 80% le tiramos a las cosas lo más rápido posibles, y el otro 20% las planeas. O sea, tienes corporativos que hacen sus diseños y planeaciones y ejecutan. Claro que también tendrán sus problemas de ejecución y desarrollo, pero yo creo que más bien es que
la mayoría de las veces nos vamos por por ese camino cortito. Y la deuda técnica es algo con lo que siempre vamos a tener, con lo que siempre tenemos que convivir. El chiste yo veo que es como minimizar lo más posible. O sea, viene lo que se llama refactoring, ¿no? O sea, que te dicen, ok, ya funcionó, va. Pues todo ese código funciona asqueroso, o le dicen smell code, pues hay que limpiarlo, ¿no? Que ahí es como donde entra un tipo de contradicción, porque dicen, lo que funciona no lo toques, pero también te dicen, refactoriza. Yo creo que sí hay que refactorizar, aunque truenen las cosas. No estoy diciendo que truenen en producción, ¿verdad? Pero que tengas tus environments en testing o en staging. Pero sí, quitar como esa mentalidad, bueno, al menos yo ya me la quité, de si funciona no lo toques. No, porque entonces no es escalable. Exactamente. También, bueno, yo he visto mucho, sobre todo en tutoriales, que no quiero atacar como tal porque es gente que de buena fe hace un tutorial sobre cómo implementar una aplicación, no sé, en Angular, y te enseña cómo guardar una información en el storage local. Y pues ok, es chido, estás ayudando a la comunidad, estás enseñándolo. Pero también de repente empiezas a ver cómo implementan en diferentes lugares el local storage. Y tú dices, brother, pues lo mejor sería crear una clase que implemente local storage, y tu clase que tú la controlas, implementala de forma directa en N clases que tú quieras dentro del framework. ¿Por qué? Porque yo siempre me pregunto, ¿qué pasa el día de mañana si te dicen, oye, ya no vamos a usar local storage? Salió algo nuevo que se llama async storage, ¿no? Creo que sí le llaman en React. Y te dicen, ya, fuera el local storage. Pues resulta que tú lo implementaste en 100 archivos. Te quiero ver cambiándolo, ¿no? Y eso también es parte de deuda técnica. Sí. Que no es un cochinero, es fácil relativamente, lo puedes reemplazar, ¿no? Pero pues no es rápido, o sea, vas a perder, ¿cuánto te gusta? ¿100 archivos con local storage? Pues, vas a perder un tiempo valioso. Sí, y eso se hubiera evitado si separaras todos los temas donde van. Así es. Desde el dominio que va en su modelo, de los servicios que van en otro, la infraestructura en otro, el tema de cómo linkeas, a lo mejor es otro proyecto o otra capa. Ok. Pues la separación es bien importante. O sea, ahorita que lo comentas, obviamente al principio cuando empiezas a hacer tus primeros pininos en programación, pues tienes una clase gordísima, ¿no? Donde llegas... Sí, todo lo quieres tener ahí para ver cómo funciona todo. Exacto, pero ya luego empiezas a ver que estás repitiendo código en muchos lados, ¿no? Empiezas a ver que un if lo metes aquí y acá y en todos los validas lo mismo. Ajá. Entonces, si nos vamos a don't repeat yourself, pues tienes que hacer una clase que implemente ese método. ¿Por qué? Porque volviendo al Solid, principio de responsabilidad única, pues esa clase que estás usando se enfocará, no sé, en interactuar con la base de datos. No tiene por qué estar haciendo validaciones. La validación la tiene que hacer otra clase, ¿no? Hay casos donde sí tiene sentido que cierta funcionalidad se lo dupliques, porque hay una pequeña probabilidad de que esa se vaya a cambiar radicalmente, entonces que no dependa de por decir, el estándar. Okay. Pero es muy mínima. ¿No convendría más en ese aspecto agregar como un parámetro que le metas a la función que te cambie o te desvíe? Sí, no, porque después haces esa función, la divides en dos, de la parte 1 del 1% de los casos y la parte 2 del 99% de los casos. Y funciona y está bien, pero yo creo que ahí es cuestión de gustos, de que yo prefiero duplicarlo y ese que sea el 1% y no tocar el 99%. Digo, por ejemplo, en el tema de frontend, de diseño y así, yo últimamente me metí a Tailwind UI, bueno, a Tailwind CSS. Tailwind UI es la parte que venden ellos como empaquetado, que le tira a Bootstrap y a otros frameworks de diseño, tirándole como a Utility-Based System. Okay. Digamos, si en Bootstrap tienes un componente para una tabla, acá, cuánto que en algún futuro vaya a haber, ¿no? Pero acá es el puro HTML y toda la línea de clases de utilidad
Y si te hace un HTML así, cuando en Bootstrap a lo mejor es así. Pero acá tienes la opción de extenderlo como quieras. Si te imaginas una tabla con 3 bordes o no sé, la primera columna con un borde grueso y la segunda con chiquito y la tercera azul. En Bootstrap no puedes hacer eso a menos de que descargues todo el framework y le modifiques. Sí, te tienes que traer todo. Bootstrap te dice, te traes todo completo y lo implementas completo y luego tú le metes ahí. Y claro, tiene su famoso, creo que SAS, el que utiliza Bootstrap. Pero pues aún así, cuando lo compilas... Y aún ahí está bien no repetirte y componentizar todo. Es decir, si ya tienes tu tabla lista, bueno, lo componentizas a lo mejor en una tabla que se llame tabla con borde grueso, delgado y azul. Y así le llamas, porque así de utilitario es. Y a lo mejor no lo vuelves a utilizar, pero a lo mejor sí. Sí, y es donde está también algo bien importante, o sea, poder implementar código que ya hiciste. O sea, porque lo hace más fácil el darle mantenimiento. Retomando un poco lo que decía el agilismo de software funcionando sobre documentación extensa. Ya después, no sé si... Bueno, el agilismo sabemos que se juntaron varios gurús del mundo del software. Entre ellos está Martin Fowler, está Uncle Bob, está... Bueno, muchos más, ¿no? Ken Beck. Y firmaron el manifiesto que tiene cuatro supuestos, ¿no? No recuerdo exactamente los 4, pero era de personas en lugar de procesos y herramientas, software funcionando en lugar de documentación extensiva, colaborar con el cliente en vez de pegarte a algo contractual, y no recuerdo cuál era la 4. Pero ya después ellos mismos, al ver lo que estaba sucediendo en todo el mundo de las startups y del desarrollo de software en general, vieron que se estaba haciendo mucho smell code. O sea, por parte de pues, chavillos como... Pues uno empieza a programar. O sea, ¿ellos lo reconocieron? Lo reconocieron, pero como que... Fíjate, cuando sacaron su nuevo manifiesto que se llama Craftsmanship, que lo pueden buscar en internet, en el Craftsmanship, ellos comienzan cada uno de sus 4 supuestos que son iguales. ¿Es como el 2.0? Sí, es como la versión. Lo que pasa es que, bueno, si nos vamos todavía más atrás, si te pones a ver temas de la... Creo que se llama dialéctica, de tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis, pues puedes ver, antes era, vamos a poner cascadas, ¿no? Decían, la cascada es la metodología que tenemos que utilizar. Luego llegan y dicen, la antítesis es no, el agilismo es lo que tienes que utilizar, porque la cascada, mira, tiene todas estas cosas malas, el agilismo es rápido, desarrollas, implementas. Ya tienes las dos para compararlas. Exactamente, entonces sacar una síntesis. Exactamente, de las dos se enfrentan y sale lo que es la síntesis, que quiero suponer que es donde entra el craftsmanship. Que de hecho, de los que firmaron originalmente el manifiesto de Ágil, varios firmaron el de craftsmanship porque agarraron. No todos. De hecho, creo que no pude ver a Fowler, no pude ver a Beck, pero sí estaba Uncle Bob. Pero Uncle la mayoría Bob está en todos lados, ¿no? Sí, pues aquí está. Buscas algo de programación y te sale Robert C. Martin, ¿no? De Uncle Bob. Y se pasan firman craftsmanship y cada uno de esos 4 postulados comienza con not only. O sea, y dicen, no solamente software funcionando, sino software con calidad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que que estaban saliendo... Ese es como su eslogan, not only. Sí, empieza, no su eslogan, pero cada postulado empieza con not only. No solamente, o sea, dicen, no solamente individuos e interacciones, sino profesionales. ¿Sí? Porque dijeron, a ver, pues llegó un momento donde eran tantos la conversación estar bien y que ya estaban todos metiéndole mano a algo que, pues, oye, si no sabes, pues no le entres, ¿no? Sí, o sea, mucho parche, ¿no? Sí, exactamente. Y lo vemos con empresas aquí en Guadalajara. ¿Cuántas empresas de software no hay que, a pesar de que la nube empezó hace mucho tiempo, no tienen una solución real en la nube porque su software de escritorio pues está hecho con las patas? Me estás pegando. Digo, te platico, yo tengo un software de escritorio que, debido a que no apliqué Clean Architecture, pues terminé cayendo en... Como me topé con el techo. Ya quería pasarme a SaaS, quería pasarme a web, quería pasarme a cloud providers, pero nunca pude porque, digo, todavía estoy tratando, pero nunca he podido porque es demasiados parches que hice, por ponerte un ejemplo. En lugar de usar un ORM, un ORM, un ORM,
que es como un Object Relational Mapper. Ajá. Utilicé ODBC, conexiones ODBC. Ok. Entonces eso es conexión directa con el motor que estés utilizando. Entonces a lo mejor en SQL Server utilizas like, ¿no? Para decir que tenga esta parte de la palabra. Y en Informix es matches. Y en Postgres es un... O sea, tenías la consulta tal cual, directa. O sea... Tal cual. A la fecha está tal cual. Entonces, para adaptarlo a otros motores de bases de datos, lo que hice fue una clase bien parchuda, sí, que convierte todos los SQLs crudos que mando y los digiero. Haz cuenta, es como un compilador de la sintaxis y lo convierto a Postgres, MySQL y todo eso. Entonces... pues buena chamba te aventaste ahí, ¿eh? Pero es un parche, a fin de cuentas. Sí, entonces, creo que tengo que irme un poquito más atrás y utilizar la arquitectura limpia, que básicamente sería separar las entidades en una sola capa. Así y es. No moverle ahí nada. Tener ahí nada más todas las entidades. Poquito arriba, la aplicación, que es como las interfaces de los repositorios, las interfaces de los servicios que tienes, cómo van a interactuar. Tú utilizas mucho lo del DTO, ¿verdad? DTOs, los DTOs, sí. DTOs. Ajá, de hecho eso lo aplico en la ¿Podrías capa. hablar un poquito de eso, de los DTOs? Yo los odiaba. Yo decía, ¿por qué si ya tienes en el dominio toda la estructura de tus modelos, vas a tener en la infraestructura o en la aplicación el mismo modelo, pero con DTO, o sea, Data Transfer Object? O sea, el DTO es como un objeto que le vas a mandar a la web. Digo, por decir, si estás trabajando en web, ¿no? Algo que le vas a mandar a algo que no se va a conectar directamente a la base de datos. Algo está en medio. Digamos que si tú tienes el backend aquí, el backend tiene sus capas y la más interna es la que tiene su dominio, digamos, persona. Y la capa de la presentación se va digamos, hasta acá, se conecta con los DTOs a persona DTO y tiene acceso solamente a esas variables que le hayas puesto en el DTO. Si en el dominio tiene nombre y apellido y en el DTO solo le pones nombre, ya ahí ya te proteges para que desde la presentación ni por accidente pueda cambiar el apellido. Okay. Entonces, yo, como te digo, odiaba tener una persona aquí y una persona en la presentación. Pero ya cuando es una aplicación que se va escalando muy rápido, tienes el problema de que, ¿sabes qué? No quiero que la presentación toque mis dominios porque algunas tablas o entidades son de 20 columnas. Imagínate mandarle todo eso a la base de datos, no olvídate. Sí, a la base de datos así, para que le haga update o para que le haga delete o para insertarlo. Qué flojera, ¿no? Porque también está el tema de la inserción. El DTO te dice, créame una persona que se llame Luis. Y ya la base de datos pues se encarga de ponerte tu UID y tu fecha de creación y tu fecha de modificación inicialmente nulo y así todo eso. No tiene que saberlo la página web o la aplicación móvil. Y es todo cosa del backend totalmente. O el refri. Sí, y la parte de las bases de datos ahorita que comentas también es por lo general son las cuellas de botella en las aplicaciones. De hecho, creo que siempre nos estamos luego peleando de que qué lenguaje es mejor, ¿no? Que si Python, que si PHP, aunque muchos vomiten cuando escuchan PHP, que si Ruby, etcétera. Pero creo que el tema está en cómo están las consultas de la base de datos, ¿no? Y también ahorita que comentas lo de los DTOs y cómo vas a implementar eso y cómo lo tenías antes y ahorita ya con un ORM, pues te cambia muchísimo el panorama, ¿no? O sea, porque tienes un aplicativo en lo que hayas programado, pero pues con las consultas de base de datos están bien resguardadas. Te casaste. Ajá. Digo, en ese caso no, pero yo en este caso me casé con el motor. Sí, te casaste. Y si el motor está caro, pues tengo una esposa cara, ¿no? Yo quiero algo que sea dependiendo del cliente que me llegue. Si llega un cliente que no quiere mucha inversión, Postgres. Sí. Un cliente mediana inversión, pues a lo mejor Postgres profesional o en una... A lo mejor. O, ¿sabes qué? Un corporativo, pues a lo mejor DB2 o algo, un motor muy caro. Pero aquí, pues, ahorita tengo las manos amarradas. A lo mejor en algún episodio te diré, ya lo resolví, ya me clavé ahí 2 meses. No, y de hecho es importante que vean los que ahorita los que están viendo este video, que consideren también el tema de los costos, ¿no? Cuando vas a desarrollar un aplicativo, posiblemente tú seas muy bueno programando en Python, seas muy bueno programando en .NET.
Pero ya cuando te toca, tienes que pensar que eventualmente la aplicación va a escalar y si tú eres de los que empezó con eso, posiblemente ya no vas a estar tirando código, te va a tocar contratar gente. Entonces, no solo vean el lenguaje desde la perspectiva de qué es lo que está de moda y en qué soy bueno, sino también cuánto me va a costar tener a alguien. Digo, me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que es importante porque tendemos a omitir eso y tú empiezas una startup que no tiene dinero, no tiene ningún founding levantado y resulta que lo está haciendo en un lenguaje con el que va a competir por ingenieros contra bancos. Aguas. Bueno, ahí sí entra como una pequeña excepción donde a lo mejor tiene como justificación. Que hagas un MVP. Digamos, tenemos que hacer un MVP en un mes. Y pues obviamente vas a tener un montón de deuda técnica. Pero a lo mejor ahí tiene sentido porque es tu estrategia, porque si no te ganan la idea. Sí, porque tú sabes Python y vas a ir sobre Python y lo dejas con todo el smell code, pero ya jala, funciona, te gustó y ya después ves cómo lo migras a otro lado, ¿no? Te llega una inversión, por decir, y ya dices, ok, ahora sí, contrato a 5 ingenieros y si quieren hacerlo en Go, pues que lo hagan, ¿no? Pues dale, tiene que ser Python. Ok, sí, ahí sí sería válido. Pero también luego está la parte de los... Cuando es consciente, es válido. Sí, exactamente. Cuando es deuda que dices, ok, estoy consciente que la voy a tener y la voy a pagar. El problema es cuando no eres consciente de lo que estás haciendo y te cobra 3 años, 4 años después. Sí, te cobra feo. Sí, no, pues te cae todo de golpe, ¿no? Dices, oye, este es el aplicativo, ya lo tienes en producción, ya no lo puedes mejorar. No, pues olvídate. O sea, ahí te quedas en el limbo. Porque también vas a perder tiempo. Yo creo como ingeniero dices, ¿lo cambio o no lo cambio? Y vas a perder tiempo entre que sí, que no. Y como dices, te vas a procrastinar. Sí. Te llega esa procrastinación feo. Pero también te llegan momentos de inspiración. De que dices... ¿sabes? Te llega la Rosa de Guadalupe. Sí, el airecito y todo. Te llega, digamos, ese momento que no... A lo mejor resuelves una deuda técnica en una semana. Y tú pensabas que eran, tengo que dedicarle ahí 2 meses. Digo, una semana no es poquito y tampoco es mucho, dependiendo, es relativo todo. Pero a veces esa procrastinación está en la mente, ¿no? Ya te desmotivaste porque sabes que va a apestar el código y ahí lo vas dejando. Pero a veces si ya te llegó el foquito, lo haces en un día, en una semana. O un gran paso, pues. Sí, se tiene que llegar la inspiración. Pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado. No quiero que nos vayamos sin antes recomendarles mucho que lean estos libros. Esto es algo que todos los programadores los conocen. El de Código Limpio de Robert C. Martin y el de Arquitectura Limpia también de Robert C. Martin. Son una joya de libros. Créanme que no van a perder el tiempo si los leen. De hecho, les va a ahorrar muchísimo tiempo de su vida como programador. Y eventualmente se terminan convirtiendo en libros de consulta. Y bueno, yo se los recomiendo totalmente. Pero pues ya, cada quien hace su vida un papalote, ¿verdad? Y yo, el consejo que les doy, aprendiendo de mis errores, es... yo diría que no hagan consultas directas a los que van empezando a la base de datos. Traten de encontrar una ORM, Dapper, Entity Framework Core, que ya está muy avanzado. Al principio era una porquería. Y métanse un poquito, al menos para que sepan qué es el repository pattern. Hay un instructor que lo dice muy bien, que se llama Moshe Hamedani. Te crea la abstracción de cómo conectarte a ciertos repositorios. Digamos, persona tiene su propio repositorio, carro otro. Entonces ya haces esas interfaces y te despreocupas de cómo se conecta en la base de datos. Muchas gracias.